Vamos a ver un ejemplo de diseño muy sencillo, muy simple. Aquí tengo las condiciones. Es el amplificador diferencial y dice diseño un amplificador diferencial como el mostrado. Si se desea que la ganancia de voltaje diferencial desbalanceada sea de 30, que tenga un factor de rechazo de modo común mayor o igual a 100 y utilizando fuentes de 12 y 9 volts. Eso es todo. Por ejemplo, ya se preguntarán, ¿y cuál es cuál? ¿No? Bueno, si no indica el diseño, es un diseño muy abierto, no indica nada, pues entonces uno decide dónde van las cosas. En el caso de las fuentes, voy a decidir que esta fuente de acá sea la de 12 volts y la de acá sea la de 9 volts. Vean que me está indicando la ganancia y yo tengo una ecuación de ganancia, recordarán esa ecuación, la ecuación de ganancia diferencial desbalanceada. En general, la magnitud es un medio de RC por HFE entre RB más HI. Y eso es todo lo que conozco. Se preguntarán, pero ¿y el signo negativo? Bueno, recuerden que son simétricos. Lo que sea de un lado está del otro. En uno con un signo negativo, el otro con un signo positivo. Entonces no es importante el signo en este momento. Sabemos que de un lado es menos 30, del otro lado es más 30. Sabemos que entre los dos la ganancia es el doble, entonces sería 60. Se llama ganancia de voltaje diferencial balanceada, sería de 60. Y dicen, pero no es de 60, es de menos 60. Bueno, sí, es de menos 60. O sea, son conceptos que conociendo ya el diferencial, pues se tienen. Entonces, el que aquí no vengan ciertos signos o no vengan ciertos datos no significa que ya existan ellos, que ya se tengan esos datos. Ahora dice, el factor de rechazo de modo común debe ser mayor o igual a 100. Recordarán esto, que también existe la ganancia de voltaje común desbalanceada. Y que la de signo negativo, voy a poner la pura magnitud. Y que abajo parecía RB más HY más 2 veces RE por HF más 1. Y arriba era RC por HF. Son las puras magnitudes. No estoy agregando los símbolos matemáticos para indicarlos. Son conceptos que uno ya tiene. Entonces no se preocupen de no ver los signos en este momento. Vean, no dice que sea exactamente igual a 100. Supongamos que dijera exactamente igual a 100. Entonces, como yo sé que es igual a 30 y yo sé que 30 entre algo debe ser igual a 100, pues encuentro ese algo. Pero no es así, y lo que indica es que sea mayor o igual. Es un dato abierto además, realmente. Pero a lo que sí queremos es que la división entre esto y esto no sea menor de 100. Eso sí. Ok, y es todo. Si observan, no tenemos muchos datos. No indica nada sobre la impedancia de entrada, no indica nada sobre las impedancias de salida, no indica nada sobre anchos de banda, no indica realmente la carga, el tipo de carga que deberá de manejar, por eso la importancia de la impedancia de salida. O sea, no es un problema bastante simple en el sentido de que es como pedirme, quiero un amplificador. ¿Y qué amplificador? No, pues solo quiero un amplificador. Bueno, pues entonces uno hace esa necesidad, pues cualquier cosa prácticamente que amplifique. Recuerden que este diferencial amplifica voltaje, eso sí, es un amplificador de voltaje. ¿En qué configuración? Se están usando al mismo tiempo el emisor común. Un transistor funciona como emisor común y como base común y el otro como colector común y como es recíproco, pues un transistor se está usando como emisor, base y colector común al mismo tiempo. Ok. Entonces, vamos a intentar resolverlo. Dice que esto debe de ser igual a 30, eso sí. ¿Y qué tenemos? Pues el 1 y el 2 pues ya son constantes. La HF, ¿dónde tengo ese dato? Pues de un transistor. La RC, pues necesito saber algunos datos más pues para despejar esos. Y en realidad tengo cuántas incógnitas. RC no la sé, el HF no lo sé, el RB no lo sé, el HI no lo sé. O sea, realmente tengo todo como incógnita. Cuando tenemos así, de hecho si hablamos de diseño,
lo que se hace es hacer propuestas. Aquí no dice nada. Entonces, la primera propuesta donde debemos de partir es qué necesitamos como transistor, qué transistor yo propongo. Esa propuesta pues va a depender de varias cosas. Por ejemplo, el ancho de banda. Yo quiero que sea un amplificador que tenga un ancho de banda elevado. Entonces, ¿qué habría que ir a hacer? Buscar en hojas, en un catálogo de transistores que tengan anchos de banda suficientemente grandes. Que quiero que sea de potencia porque la carga que va conectada aquí pues va a consumir. Bueno, entonces voy a un catálogo de transistores donde la parte relevante que me interese pues es esa potencia. Voy a considerar un ejemplo así típico que son, por ejemplo, un amplificador de audio. Los amplificadores de audio pues utilizan transistores de audio frecuencia. Son transistores no grandes, no pequeños, con anchos de banda no bajos, tampoco altos. Es un transistor típico. Por ejemplo, vamos a pensar bueno, mejor no le voy a poner nombre al transistor. O sea, no voy a ir a buscar los datos de uno en particular. Pero así es como se debe de hacer. Elegir un transistor de un catálogo y decidir entonces usar o no un transistor en particular. Y entonces, ya que se decide qué transistor se desea utilizar, pues polarizarlo. Voy a asumir, o sea, voy a asumir que fui a un catálogo, que busqué un transistor que me agradó en sus características, que son las condiciones de elección de un transistor que, digámoslo así, que son lo que conocieron en electrónica analógica. O sea, este es el dispositivo, estas son sus características. Y les agrada y dicen, bueno, este voy a utilizar. Voy a asumir eso. Voy a asumir que el transistor que decidí utilizar es un transistor de silicio que tiene un número en particular y tomo una decisión. Como aquí no me dice nada del punto de operación, pero es necesario polarizar el transistor, entonces yo decido ese punto de operación. Entonces voy a asumir que quiero una IC de 2 miliamperes. ¿Por qué esa decisión? Bueno, ahí sí hay un poco de experiencia de quien diseña el amplificador. Si yo quisiera potencia y quisiera tener una impedancia de salida baja, tendría que ponerle una corriente muy grande para que esta resistencia RC sea de... Recordarán que la impedancia de salida de este amplificador era la RC. Entonces, si yo quisiera una impedancia baja, necesito que sea una resistencia pequeña. ¿Y cómo logro que en mi diseño aparezca una resistencia pequeña? Pues porque yo le puse una corriente muy alta. No es el caso, aquí no indica nada. Estas condiciones, la verdad, son muy someras. No, me dejan demasiada libertad. Regularmente los problemas no son así, pero es solo un ejemplo ahorita. Entonces yo tomé la decisión. Quiero 2 miliamperes. El transistor que yo hubiera elegido, pues tendrá que poder manejar esa corriente. Y sí, prácticamente cualquier transistor puede manejar esa corriente. Entonces yo decidí un transistor. Decido el punto de operación. Se llama ICQ. Bajo esa decisión es por las condiciones. Aquí las condiciones son tan simples que me deja mucha libertad. Entonces decido ahorita en este momento 2 miliamperes. Voy a la hoja de especificación de ese transistor. Reviso una tabla o mejor aún una gráfica donde me indique en un eje corrientes de colector y en el otro eje la beta del transistor. Voy a asumir que este transistor ficticio tiene una beta de 100 cuando la IC es de 2 miliamperes. Eso es lo adecuado, ir a un transistor y revisar ahí en su hoja de especificación a la corriente que yo quiero que tenga de forma constante, cuál es la beta. Entonces, ya fui, lo revisé y decía 100. Perfecto. Ahora, si dice 100, ya elegí varias cosas. ¿Cuánto es la corriente de base? ¿Y cuánto es la corriente de emisor? ¿Cómo? Bueno, pues como
como son 2 miliamperes y la beta es de 100, entonces la corriente de base, recuerdan que la corriente de base es la corriente de colector entre la beta. La corriente de colector pues son 2 miliamperes entre 100 y eso da 20 microamperes. Y la corriente de emisor es la suma de las dos corrientes, entonces debe de ser 2 miliamperes más 20 micros, 2.02 miliamperes. Y ya tengo esas dos corrientes. Ahora, en esas hojas de especificación que ahorita no tengo, bueno, que estoy asumiendo que yo elegí el transistor y tengo las hojas de especificación. Si no tengo las hojas de especificación de un transistor, no me sirve el transistor. Necesito sus hojas de especificación. Entonces, en esas hojas de especificación deberá de venir entonces el voltaje base emisor. Este voltaje. Allí debe de indicar, si no en una tabla, en una gráfica. En esa gráfica sería lo más adecuado. Corriente de colector en un eje, voltaje base emisor en el otro. O corriente de base en un eje, voltaje base emisor en el otro. O al revés, voltaje base emisor en un eje, corriente de base en el otro. Depende del fabricante y cómo nos ponga la información, pero si es un buen fabricante que nos da mucha información, vendrán gráficas y en esas gráficas podremos decidir. Voy a asumir que en esa hoja de especificación aparece esto, que el voltaje base emisor es de 0.7, porque es de silicio y pues más o menos no va a ser 0.7, ustedes lo saben, andará por ahí de 0.60 y tantos, y depende de la corriente, ciertamente. Pero ahorita sí voy a considerar que dice 0.7 volts. Entonces ya empiezo a tener así más detalles. Ahora, en esa hoja de especificación debe de venir entonces el valor de la HFE. Una gráfica donde en el eje X diga I corriente de colector y en el eje Y HFE. ¿Sí? Y de seguro va a ser muy cercano a la beta, porque este valor es un valor que es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, en variaciones de pequeña señal. Y este es un punto. Entonces no van a ser exactamente el mismo, pero van a ser cercanos. Voy a considerar que no es el mismo. Voy a considerar que vale 90 en esas hojas de especificación. Algunos fabricantes, vean, estoy asumiendo una hoja de especificación que viene muchos datos, la información que yo requiero, porque hay transistores que la hoja de especificación puede ser solo una hoja. Obviamente no cabe toda esa información, esas gráficas no las trae allí. ¿Por qué? Bueno, son transistores que el fabricante los diseña pensando en que no es esta la aplicación. Por ejemplo, es común, por ejemplo, el 2N2222, que es un transistor muy común que han estado utilizando en otros cursos. Ese transistor es realmente para conmutación. No es que no se pueda usar para amplificar señales, y funciona, pero muchos fabricantes lo asumen que va a ser usado para conmutación, para aprender a apagar. Entonces la información que viene de él es solamente lo básico para la conmutación. Con qué voltaje colector emisor se satura, cuál voltaje base emisor lo satura, cuál es la corriente, cuál es la beta cuando se satura. Entonces, esa es la información y como es una información, pues para un caso particular, pues ocupa menos hojas, así de sencillo. Cuando vienen más hojas, dice el fabricante, pues estoy asumiendo que lo puedo usar para saturación, entonces pongo los datos para ese caso. Pero qué tal que también lo quiero, o alguien más lo quiera usar para un amplificador lineal. Entonces le agrego ciertos datos. Qué tal que alguien lo quiere utilizar, supongamos un transistor más avanzado, para alta frecuencia. Y entonces necesita el diseñador pues información de cómo se comporta las inductancias y capacitancias parásitas para esos casos. Entonces empieza a agregar cada vez más información. Y un solo transistor, a final de cuentas, podría tener pues 10 hojas de información de todo estilo.
Una de ellas, las han visto, hasta físicamente cómo es ese transistor, porque para el diseñador de la PCB donde va a ir puesto ese transistor, pues ocupa esa información de la parte física de ese transistor. Ok, entonces estoy asumiendo que lo que yo ocupo en este momento pues son los datos del transistor, que es la HFE, el HIE, la beta para polarizar, el voltaje base emisor para polarizar. Entonces, asumí que el HFE es de 90. ¿Ok? ¿Qué otro dato me falta? El HIE. ¿Qué hago con el HIE? Pues yo debería ir a la hoja de especificación del transistor y buscar una gráfica donde diga en el eje X corrientes de colector y en el eje Y el HI. Y el HI es una impedancia, es una resistencia. Entonces, ir a esa hoja de especificación y encontrarla. Ahora, supongamos que el transistor que tienen o no aparece esa información, recordarán de sus cursos de electrónica analógica que el HIE podía ser obtenido de manera aproximada a través de la ecuación de 26 milivolts entre la IC por la beta. Entonces podríamos hacer esto, 26 milivolts entre 2 miliamperes y la beta es de 100. 26 sobre 2 son 13 por 100, 1.3 kilo. Les aseguro que si van a la hoja de especificación y aparece la gráfica de HIE contra IC, se van a encontrar que es un valor muy cercano. Tal vez diga 1.25 kiloohms, 1.30 y tantos kiloohms. Recuerden que estas ecuaciones son asumiendo todo ideal, la constante de fabricación de ese dispositivo, de las uniones, el, el voltaje térmico. Bueno, ustedes recordarán esa parte de electrónica de la ecuación que describe la operación de una unión semiconductora. De esa ecuación pues resultan se deriva esta ecuación. Ok, bien, ya casi ya tengo bastante, ¿no? HFE ya está, el HIE, la resistencia de base no la tengo, la resistencia de colector no la tengo, la ecuación de ganancia, tengo dos resistencias que no tengo. Bueno, hay dos resistencias que desconozco. La relación de ellas, pues me van a dar por la ganancia que yo desee. Entonces, hay varias cosas que no voy a tener. Y entonces va a ser una decisión. ¿Qué hago? Así como decidí este valor de 2 miliamperes, pues así habrá que trabajarlo. Vean, 2 miliamperes. La corriente de base entonces resultó ser de 20 microamperes. La corriente de emisor entonces resultó ser de 2.02 miliamperes. Pero son dos ramas. Entonces la corriente por aquí, por la resistencia del emisor, deberá de ser de 4.04 miliamperes. Observen qué voltaje hay de acá. Si yo agarrara un voltmetro y pusiera aquí una terminal y acá la otra, recuerden que el voltaje es una diferencia de potencial. Entonces de aquí a acá serían 12 volts menos 9. Son 21 volts. Entonces de aquí hasta acá habría 21 volts. Esos 21 volts deben de estar distribuidos entre este voltaje que es igual a ese, que todo es simétrico, este voltaje más este voltaje más este voltaje deben de ser igual a 21 volts. ¿Okay? Voy a hacer una pausa.